Gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje de la palabra del Señor. Tal vez algunos de nosotros ya hemos pasado o hemos escuchado la historia de Gedeón. Y dice la palabra del Señor, los versículos que leía nuestro hermano: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón. Dice que todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amén y amén. Mire cómo el Señor es cuidadoso, el Señor es detallista, hermano. Cómo el Señor hace las cosas de una manera ordenada, de una manera, hermanos, que al ojo humano nosotros quedemos asombrados. Y lo que Dios quiere, hermanos, no es dar a conocer como un Dios, hermanos, ¿cómo le puedo decir? Dice la palabra que Jesucristo vino y vino a servir, vino humilde. No fue, hermano, como quizás nosotros muchas veces podemos tomar una actitud quizás de orgullo, de arrogancia. Pero Jesús vino humilde, como un humilde carpintero. Lo mismo en esta ocasión nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, quiso dar a conocer a través de esta enseñanza a Gedeón, y no solamente a él, sino a todo el pueblo, tomando la minoría de hombres para que el nombre de Dios fuera exaltado. Para que el hombre mismo, hermano, no se atribuya la fuente de la gloria y la honra. El único que se merece toda la gloria y la honra es Jehová Dios de los ejércitos. Por lo tanto, Dios toma medidas. Como el Señor, hermanos, puede hacer de pocas cosas, puede hacer cosas extraordinarias. Y vamos a dar cuenta a lo largo de este tema. Israel, hermanos, según la historia de estos versículos, capítulo 6 y el capítulo 7, Israel hizo lo malo delante de Jehová, pecó contra Dios creando ídolos y adorándolos, inclinándose a ellos. Y la consecuencia, hermano, fue la que siempre será cuando nos apartemos del Señor. ¿Y cuál será esa consecuencia? Esclavitud, opresión, bajo la mano del enemigo. A medida, hermanos, que nosotros fallamos al Señor, nos volvemos esclavos del pecado. Nos volvemos esclavos, hermanos, de Satanás. Nos volvemos esclavos del sistema de este mundo, porque no podemos obedecer al principio de la palabra del Señor. El Señor dice: no se pueden servir a dos señores. Hay dos caminos. Hay un cielo y hay un infierno. En uno de esos dos reinos nosotros estamos. Por lo tanto, hermanos amados, el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel pecó contra Jehová, haciéndose ídolos, inclinándose a ellos. Ya se podrá imaginar usted cuál fue la consecuencia de tomar esa decisión el pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasó? El pueblo de Israel cayó en cautividad. El pueblo de Israel cayó en opresión en manos de sus enemigos. Allí está en Jueces capítulo 6 verso 1 en adelante. El capítulo 7 versículo 1 al 2 en adelante. Por lo tanto, Dios hizo, hermanos, que los madianitas sirvieran de prueba al pueblo de Israel. Es que Dios toma medidas para hacernos entender a nosotros, hermanos. Dios usa hasta el mismo enemigo para hacernos entender cuál es la voluntad de Él hacia nosotros. En esta oportunidad el pueblo había fallado, el pueblo había pecado, y Dios mismo usó a los madianitas para servir de prueba al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado ante los ojos de Jehová. Los madianitas, hermanos, robaron la comida del pueblo
Y el pueblo de Israel tenía que vivir en las cuevas y en las cavernas, escondido de ellos. Mira la consecuencia. Tenían que vivir en las cuevas, en las cavernas, tenían que esconder sus alimentos porque llegaban los madianitas y robaban sus cosechas. Eso fue a consecuencia del pecado que habían cometido delante de Jehová Dios de los ejércitos. Hermano, las consecuencias del pecado se pagan caro, hermano. Se pagan carísimo. Por lo tanto, hermanos, los madianitas tuvieron atemorizado al pueblo de Israel durante 7 años. Realizaban incursiones en el territorio, devastaban los sembrados y se apoderaban de los ganados. Israel llegó a ser, dice la Biblia, que llegó a ser muy pobre, hermano. Mira, hay una pobreza, pobreza a causa del pecado. Sí, a causa del pecado. Y hay una pobreza, hermanos, que también Dios se quiere glorificar en esa pobreza. En esta ocasión el pueblo de Israel, a consecuencia de su desobediencia, cayó en extrema pobreza por su pecado. Por lo tanto, hermanos, Israel llegó a ser muy pobre, pero en medio de toda esa adversidad que el pueblo estaba pasando, el pueblo de Israel pidió ayuda a Dios. ¿Cuántos conocemos que hay un Dios todopoderoso, hermano? No importa, hermanos, cuán sumergido esté el hombre en el pecado, pero si el hombre, hermano, la mujer, ese joven, clama a Dios de lo profundo de su corazón, con sinceridad y arrepentimiento genuino de corazón, tenga por seguro que Dios escucha en la oración y el clamor de esa alma. Porque Dios no es como nosotros, hermanos, que nosotros somos vengativos. Nosotros somos, hermanos, como nos comportamos muchas veces como los apóstoles. En cierta oportunidad le dijeron al Señor: Señor, oramos para que del cielo mande fuego y los consuma a todos. Así le dijeron los apóstoles en cierta oportunidad al maestro. Y el Señor le dijo: no, no es así, les dijo el Señor. No es así la cosa. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios, hermano. Muchas veces, cuidado con eso, con tomar el lugar de Dios, con atribuirnos, hermanos amados, a través de un privilegio, a través de un ministerio, atribuirnos autoridad que no nos es delegada de parte de Dios. La única autoridad máxima aquí en la iglesia es Cristo Jesús. Nosotros simplemente, hermanos, somos, como dijo Pablo, colaboradores. Simplemente, hermano. Y quizás ni a siervos inútiles llegamos, hermano. Porque el siervo inútil hizo lo que su Señor le dijo que hiciera. Por lo tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado en actuar prejuiciosamente hacia otros hermanos. Bendito el Señor. Por lo tanto, hermanos amados, el pueblo de Israel había caído en pecado. Y si a nosotros nos hubiera tocado juzgar ese pecado, ¿cuál fuera nuestra reacción al ver al pueblo de Israel en esa condición? Le aseguro que quizás nosotros dijera: Señor, dale juego a todos. Son malos el pueblo de Israel, vieron tu gloria y aún así siguen de rebeldes. Señor, consumílos como a Sodoma y a Gomorra. Muchas veces así quizás pudiéramos juzgar nosotros. El pueblo de Israel había caído en pecado, pero mire, ellos clamaron a Jehová, hermano. Y Dios, le traigo una sorpresa, hermano, Dios los escuchó. ¿Cuántos adoran el nombre de Jehová, hermano? Dios los escuchó, hermano. Es que mientras hay vida de esperanza, hermano, mientras hay vida de esperanza, nosotros podemos juzgar y decir: ese hermano está condenado, y lo podemos condenar en vida. Ese es nuestro prejuicio. Pero Dios tiene la última palabra, hermano. Y a Él le compete juzgar en aquel día, no a nosotros. Mire, ellos clamaron a Jehová y Dios los escuchó. Aleluya. Mire la misericordia de Dios, hermano. Y Dios escuchó la oración de este pueblo, hermano. Dios escuchó la oración de este pueblo. Gedeón, que era de la tribu de Manasés, fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques de madianitas.
En su llamado, hermanos, Dios mandó a Gedeón que destruyera el santuario que habían construido a Baal y levantara un altar a Jehová. Y sabe, hermano, dice la Biblia que Gedeón obedeció a la palabra de Jehová. Es que, hermano, si hemos fallado al Señor, lo importante, hermano, es volvernos a levantar. Hermanos amados, 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve a levantarse. El caerse, hermanos, es de cobardes, pero levantarse es de valientes. Gedeón, hermanos, se levantó en el nombre del Señor y obedeció a la voz de Jehová. Y dice la Biblia que él lo hizo de noche, agarró unos hombres y fue de noche a destruir esos altares a Baal. Porque si el pueblo, aún su propia familia, lo hubiera visto, dice la Biblia, quizás lo hubieran destruido, hermano. Mira hasta dónde había caído la moral del pueblo de Israel. Gedeón tuvo que hacerlo de noche para que no lo vieran y así destruir. Al día siguiente vieron la familia de Gedeón y todo el pueblo que los altares a Baal habían sido destruidos. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre llamado Gedeón que se paró en la brecha, que le creyó a la voz de Dios, creyó al llamado de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios los ha llamado? ¿A cuántos de los que estamos aquí saben y creen y están totalmente convencidos que Dios los ha llamado? Levantémonos en el nombre del Señor, hermano. No permitamos que los madianitas nos roben la bendición. Levantémonos en el nombre del Señor. Delante de nosotros, hermanos amados, va Cristo Jesús. En la iglesia aquí está el Espíritu Santo con nosotros. No estamos solos, hermano. El diablo quiere hacernos ver que estamos solos. El diablo quiere hacernos ver que estamos derrotados, estamos destruidos. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Gedeón contaba con un ejército de 32,000 soldados, hermano. Y Dios da una orden a Gedeón, y la orden de Gedeón y la orden de Dios hacia Gedeón fue reducir el ejército de 32,000, reducirlo a nada más y nada menos que a 300 soldados. Y nosotros podemos ver y escuchar esa cifra, 32,000 hombres. Hermanos, pero Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios no mira cantidades. Dios no mira apariencias, hermano. No. La óptica de Dios, la visión de Dios, el discernimiento de Dios, la mente de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos. Gedeón pudo haberse sentido, bueno, cuento con 32,000 hombres, pero eso, hermano, no se comparaba ante la multitud del ejército de los madianitas. Era mucho mayor. Y aún así, el Señor les dijo que bajara el número a 300 hombres, hermano. Allí está en el versículo 2 al 7. Esta historia ilustra 3 verdades bíblicas en cuanto a cómo ganar las batallas. Porque acuérdense de que en esta oportunidad Gedeón tenía que librar la batalla contra los madianitas. Los madianitas se habían levantado y viene Gedeón y dice: ¿cómo es posible que Jehová Dios de los ejércitos está con nosotros? Que Jehová Dios de los ejércitos hizo proezas con mi pueblo. Y nosotros aquí escondidos en esta cueva tenemos que esconder todos nuestros alimentos para que no sean devorados, robados o saqueados por nuestros enemigos. Viene este hombre y se levantó, hermanos. Es momento de levantarnos, iglesia de Cristo Jesús. Es momento de levantarnos. Y en esta oportunidad quiero expresar 3 verdades bíblicas en cuanto a cómo ganar las batallas. Las batallas, hermanos, se ganan, número 1, solamente con la presencia
y la intervención de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las batallas solamente se ganan no en nuestras fuerzas, no en nuestros dones, no por la cantidad de tiempo que yo oro, no porque yo sé versículos de la palabra, no porque yo predico, no porque yo gano almas. La batalla se gana solamente con la presencia y la intervención divina de Dios en nosotros. Aleluya, es la única forma. Por lo tanto, Gedeón estaba escondido. ¿Cómo estaba Gedeón, hermanos? Escondido. Probablemente nosotros podríamos estar escondidos en un sentido espiritual, hermano. Viendo solamente que los ataques del enemigo están llegando por un lado, están llegando por otro, están atacando por aquí, por allá, y nosotros ahí nada más a la defensiva. Y no atacamos, no nos levantamos. Y solamente nada más aguantamos los ataques del enemigo. Es momento de avanzar, iglesia de Cristo. Cristo nos ha llamado a vencer en el nombre de Jesús. Gedeón estaba escondido. Dice la Biblia que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el pueblo saqueado y oprimido por estos madianitas. Mire la condición, cómo estaba Gedeón y el pueblo entero. Escondido, escondiendo su alimento. El pueblo saqueado y oprimido. ¿Cuántas personas, hermanos, se encuentran en un sentido espiritual así, de esta manera? ¿Cuántas personas en un sentido espiritual se encuentran oprimidas? No hayan qué hacer, desesperados, con un sobreestrés terrible. De la época, hermanos, de esta década que estamos viviendo, dicen los expertos que se ha incrementado el índice de suicidios por el sobreestrés que la gente está viviendo. ¿Qué está pasando con la humanidad? La gente prefiere morirse antes que vivir la vida que está viviendo. Hermanos amados, la iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que marcar la diferencia, hermanos. El diablo nos quiere ver así, hermano. Pero déjeme decirle que ellos, Israel, clamó a Jehová y Dios escuchó su clamor. Dios, hermano, no se hace esperar. Cuando usted y yo clamamos a Jehová, Él escucha nuestra oración. Pero cuando clamamos de a de veras, hermano, el Señor escuchó la oración. Dice el Señor que el Señor escucha la oración del justo, puede mucho. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. El problema es, hermanos, amados, que no lo hemos entendido a Dios. Estamos aquí, hemos sido perdonados, pero no lo hemos entendido a Dios todavía. No queremos escalar el siguiente peldaño. ¿Sabe qué hace el enemigo, hermanos? Para tenernos enfrascados y tenernos entretenidos. Crea un ambiente diferente para distraernos, hermanos. Uno los está ahogando el materialismo. Otro, el enemigo los está ahogando por una enfermedad. Los ha distraído totalmente. Por un problema, por una escasez económica, por un problema familiar, por un problema conyugal. Los ha distraído y el diablo dice, así los quiero tener, distraídos. Y están allí, hermano. ¿Sabe que en un sentido así estaba Israel, hermano? Tenían que esconder su comida, hermano. Habían hecho cuevas, cavernas para esconderse de los madianitas.
El ejército de Dios escondido. ¿Cómo la ve usted? El pueblo escogido de Jehová estaba escondido, teniendo un Dios todopoderoso. En un sentido espiritual podríamos estar así también, hermano. Teniendo al Cristo resucitado, teniendo la palabra de Jehová, teniendo el poder del Espíritu Santo, amedrentados por un problema. Hermano, es que usted no está pasando el problema que yo estoy pasando. Todos tenemos luchas que librar. Por eso es el tema, hermano, cómo librar nuestras batallas. Hay que saberlas librar, hermano. Hay que saberlas librar, hermano. Yo creo que si estamos aquí porque queremos saber y salir victoriosos de esas batallas. Dios no se hizo esperar. Dios intervino en el conflicto que el pueblo de Israel estaba pasando. Hermanos amados, si nosotros no accionamos en clamar a Jehová, en querer salir de esa monotonía, hermanos amados, que la iglesia ha caído, mientras que nosotros no querramos salir y no clamamos a Jehová, Dios sigue esperando. Dice la palabra del Señor, antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe. Él sabe cuál es su necesidad, Él sabe cuál es nuestra petición, pero Él está esperando nuestra reacción. Y mientras que usted y yo no accionemos, sigamos esperando. Sigamos esperando, entonces sigamos entretenidos, que así nos quiere tener el enemigo, hasta que nosotros reaccionemos y miremos para arriba. ¿Cómo es posible que estamos ahogándonos en este problema teniendo un Cristo todopoderoso? El pueblo de Israel clamó, hermano, y Dios no se hizo esperar. Dios intervino en la aflicción de su pueblo. Si hay algo que quiere Dios, hermano, no nos quiere ver así oprimidos, desesperados, angustiados, estresados. Dios dice, la palabra del Señor Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no estamos gozando de esa libertad que Cristo quiere que gocemos. Muchos creyentes están viviendo, hermanos, un evangelio oprimido. Un evangelio nada más por norma. Pero no un evangelio verdadero. El de la libertad. No es libertinaje, no me vaya a confundir. El de la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la Biblia, Jueces capítulo 6 verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Por qué Dios no había enviado el varón profeta para ellos? Porque no habían clamado. Hasta cuando ellos clamaron, hermanos, Jehová Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El Señor les estaba acordando, hermanos, a ese pueblo oprimido, a ese pueblo, hermanos, desesperado, a ese pueblo que el enemigo en la mente ya le había ganado la batalla. A ese pueblo Dios le estaba acordando las hazañas, el poder, con mano poderosa los había sacado de la esclavitud de Egipto. Acuérdense, les dice el Señor, que a sus padres los libré de la esclavitud. Y cuánto nomás yo les puedo librar de esa opresión. ¿Cuántos queremos que Dios haga algo en nosotros, hermano? Y dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, le dijo a Gedeón. Dios está con usted, hermano. Hermana, Dios está con usted. Hermano, Dios está con usted. Iglesia, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Le dijo este ángel, hermano, a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo estaba Gedeón, hermano? Escondido. Estaba limpiando el trigo, hermano, para esconderlo y volverse a meter a la cueva también.
Pero Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Es que, hermano, dentro de nosotros, hermano, está el Espíritu Santo. Dentro de nosotros, hermanos, está algo que Dios ha depositado en nosotros, la gracia del Señor. A menos que nosotros no reaccionemos, hermano, Dios no va a actuar, hermano. Vamos a seguir esperando. Dice el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo, ¿a quién le dijo? A Gedeón: ve con esta tu fuerza. Es que Dios quiere usarnos, hermano. Dios va a usar al corazón dispuesto, hermano. Dios va a bendecir al hermano que está dispuesto. Dios va a bendecir a la hermana que está dispuesta a ser bendecida por el del Señor. Le dice el Señor a Gedeón: ve con esta tu fuerza, le dice. Hermano, no andemos imitando a alguien más. Cuando nosotros imitamos a alguien más es porque tenemos falta de identidad. Hay que ser naturales. Le dice el Señor: ve con esta tu fuerza. Es que Dios, hermano, sabe que nosotros en nuestra fuerza no podemos, hermano. Es Dios que se glorifica en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice el Señor a Gedeón. Hermanos, hemos recibido el poder de lo alto. Tenemos al Espíritu Santo. Éxodo 14:14, como dice, ya se lo pueden, ¿verdad?, de memoria. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y le dice el Señor: ¿no te envío yo? Hermanos, 32,000 hombres, por más hábiles que fueran, eran pocos para enfrentar a Madián. Eran pocos, pero no ante los ojos de Jehová. Ante los ojos humanos eran pocos, 32,000 hombres, eran pocos ante el ejército de los madianitas. Pero a los humanos, pero para Dios, eso, hermano, solamente al mover un dedo Dios podía dar la victoria al pueblo. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros luchemos. Para eso llamó a Gedeón. Para eso Dios está llamando a Gedeones, que se levanten, que salgan de la caverna, que salgan de la cueva, hermano, donde podríamos estar escondidos. Salir de ese conformismo, salir, hermanos amados, de esa heladez que el enemigo ha puesto muchas veces, hermano, y no nos deja avanzar. 32,000 hombres, hermanos amados, pero ante los ojos de Dios, Dios tenía victoria que hacer con esos pocos hombres. 32,000 hombres no eran suficientes, y aún así Dios les dice que bajaran el número. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, no es en nuestras fuerzas, no es en la multitud, no es que también yo visto, no es que también yo cante, yo predique, yo ore, yo hago esto, yo hago lo otro. No, es Dios en nosotros. No es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el libro de los Salmos capítulo 20 verso 7 dice también: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La gente pone confianza a Estados Unidos, la gente pone confianza a Canadá, la gente pone confianza a Europa y cuántos países más de esta tierra. Pero el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, confiamos en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. David dijo: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es que Dios no desampara a sus hijos, hermano. Tenemos a un Cristo todopoderoso. Aleluya. Dios puede obrar, hermano, poderosamente
por medio de un pequeño grupo de personas, pero que esas personas estén consagradas a Dios, con eso es suficiente. Porque puede haber, hermano, una gran cantidad de gente, pero si todos son mundanos, no convertidos, ¿de qué sirve? Pero Dios se va a glorificar, aunque sea una minoría, pero si esa minoría está consagrada a Dios, esa minoría Dios la va a usar. Y con eso basta, hermano, para que Dios haga grandes cosas. ¿A cuántos hombres Dios usó para revolucionar al mundo entero con la palabra del Señor? 12 hombres. Y eso, hermano, que uno le negó y el otro lo entregó a muerte. Y Tomás era incrédulo. Y andaba Pedro allí, ¿verdad? Con la espada todavía. ¿Cree usted que Dios no sabía? El Señor no sabía que ahí andaba la espada. Que andaba la espada Pedro. Pero la Biblia no dice que le reprendiera el Señor a Pedro, ¿verdad que no, hermano? ¿Y por qué muchas veces nosotros hacemos? El hermano hizo esto. El hermano hizo esto, cometió este pecado, cometió esto otro. Y queremos arreglarlo nosotros a nuestra manera, hermano. El Señor sabía que Pedro andaba a la espada, hermano. ¿Cuántos años había pasado ya cuando Pedro sacó la espada? 3 años y medio. Y estaba a la espada, hermano. Es que quien hace los cambios es el Señor, no nosotros, hermano. Es el Señor, no nosotros. Por lo tanto, en esta ocasión, los que se consagran para Dios, Él los respalda. Los que se consagran para Dios, Dios los respalda. Dios los bendice. Dios pelea por ellos. ¿Sí? Por eso vale la pena consagrarnos para Dios, hermano. A medida que nosotros nos consagramos para Dios, somos propiedad de Dios. Los religiosos, los fariseos le dijeron al Señor: Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Y viene el Señor y les dice: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de él hiciera, les dice. Pero viene el Señor y les dice: vosotros sois hijos de quién, le dijo el Señor a esos fariseos. De vuestro padre el diablo, porque esas obras ustedes hacen, les dijo el Señor a ellos. Pero Dios se glorifica en un pueblo que se consagra a Dios. Aunque sean pocos, hermanos, pero con esos pocos Dios va a hacer grandes cosas. Aleluya. Los que se consagran para Él. La consagración espiritual, hermano, son de prioridad e importancia para Dios. No las apariencias ni las cifras externas. Porque dice Apocalipsis capítulo 3 verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuántas personas no habían manchado sus vestiduras en Sardis? Pocas. La mayoría se habían corrompido. Pero había unos pocos que no se habían corrompido, no habían manchado sus vestiduras. Y dice el Señor, y ellos les dice: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A saber dónde van a quedar, hermanos, viendo este texto, aquellos que dicen: salvo, siempre salvo. Y cuando en este versículo fue el Señor quien dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Si no se consagran, entonces sí, hermanos, puede ser borrado el nombre del libro de la vida, al no estar vestidos de vestidura blanca. ¿Verdad que es importante ser consagrados para Dios, hermano? Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Ahí nosotros vemos, ¿verdad?, de saco y corbata, y dice: no, hombre, eso es varón de Dios.
Vemos a la hermanita bien ataviada, ¿verdad? Su manto y el vestido, la falda, una sierva de Dios. Y viene el Señor, le dice, no miren a la apariencia, le dice. El Señor le dijo a Samuel, hermano. Y le dice el Señor, no mire ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Fueron palabras de Jehová al profeta Samuel. La apariencia, Dios la desecha. Nos podemos engañar aquí nosotros mismos, hermano, con una apariencia, ¿verdad? Pero dice la palabra, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Así que, ¿cuál es el primer principio, hermanos amados, para poder vencer las batallas? Solamente con la presencia y la intervención de Dios se puede. El segundo, ¿cuál es el otro principio de la palabra del Señor que aprendemos acá para librar las batallas? Número 2, dependiendo del Dios que da los recursos, hermano. Dependiendo de Dios quien da la provisión para librar esas batallas. El recurso fundamental y la fortaleza del creyente para poder enfrentarse a todos esos desafíos de la vida, podemos encontrarlo únicamente en Dios. En nadie más, hermano. En nadie más. No es en el vecino, no es la vecina, no es el familiar, es en Dios. El libro de los Salmos dice, en Dios haremos proezas. En Dios saltaremos muros. Con Dios. Dice que Él multiplica nuestras fuerzas como las de un búfalo. Seremos revestidos, ungidos con aceite fresco. ¿Quién da la provisión, hermano? Es Dios. Para librar las batallas. Entonces, ¿cuál es el segundo principio que aprendemos a través de la palabra para poder vencer en medio de la batalla? Depender de Dios, que Él es quien da, hermano, la provisión para poder vencer esas batallas. A medida que nosotros dependamos de Dios, le aseguro, hermano, que más equipados nosotros estaremos para librar las batallas. Pero a medida que más nos alejamos de Dios, más desarmados y vulnerables vamos a estar para librar nuestras batallas. Gedeón, hermano, actuó por fe, según los recursos que Dios le había dado, hermano. Gedeón actuó por fe. Gedeón actuó por fe. Qué impresionante. Yo cuando leo estos versículos realmente digo, Gedeón le creyó a Dios, hermano. Sí, miren, no era fácil venir el ejército de los madianitas que venían con furia contra ellos. Eran en gran número, hermano. Y viene y reúne Gedeón 32,000 y le dice Dios, no, le dije, son muchos. Hermanos, para poder actuar y creer a la palabra de Dios, era necesario la fe en la vida de Gedeón. Hay que, quien da, hermano, la provisión para vencer es el Señor a través de la fe. Si no tenemos fe, hermanos, para poder vencer en medio de las batallas, la fe, acuérdense que es parte de la armadura del soldado. La fe. En Jueces capítulo 7, verso 16 encontramos esa parte. El Señor le dio 300 hombres. Dice la Biblia que Gedeón actuó por fe. Así lo dice Hebreos también uno de los capítulos, capítulo 11. Dice, que el Señor lo toma allí como los héroes de la fe. Y dice el Señor, ¿y cuántas cosas más se contarían de Gedeón? Dice. Está hablando que Gedeón, hermanos, está en la categoría de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Es que para poder vencer
en medio de la batalla se necesita la fe del pueblo de Dios. Si no hay fe, no hay victoria, hermanos. Puede estar, hermanos, puede estar la bendición, la provisión de Dios, pero si no está la fe para agarrar esa provisión, no podemos vencer. Dice la Biblia, hermanos, que Gedeón repartió trompetas en las manos de ellos, en los 300 hombres. Repartió trompetas. Imagínense ustedes, hermano, ¿quién iba a librar una batalla con trompetas? Con trompetas. Imagínense, ya le había reducido la cantidad. De 32,000 se la redujo a 300. Y aparte de eso, viene el Señor y le da la orden a Gedeón. Y el Gedeón reparte trompetas a esos 300. Y aparte de eso, hermanos, les pone cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Sin lugar a dudas, hermano, no es con ejército, no es con nuestras fuerzas, hermano. Quien da la provisión para vencer las batallas es Dios. En esta oportunidad, hermano, Dios dio cántaros con esas teas encendidas y Dios dio trompetas. Con eso Él libró la batalla. Gedeón creyó a esa palabra. Y nosotros que tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tenemos las promesas del Señor. Y aún así nos cuesta, por el amor de Dios, nos cuesta creerle. Imagínense que pongámonos nosotros en el lugar de Gedeón, que Dios nos hubiera dicho, te voy a bajar la cantidad a 300, Dios mío. Solo desde allí nos desinflamos. Solo desde allí nos bajamos. Solo desde ahí ya perdemos el enfoque. No, Señor, búscate a otro mejor. Yo no. Es que corrernos es fácil, hermano. Pero creerle a Dios, hermano, eso es de valientes, hermano. Pero el que le cree a Dios logra la bendición de Jehová, hermano. ¿Cuántos les queremos creer aún más al Señor, hermano? Yo también quiero creerle más al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Actuó por fe, dependiendo únicamente de los recursos que da Dios. Y Dios le había dado la fe. ¿Qué vamos a actuar nosotros? La fe. Cuando estaba el pueblo de Israel, hermano, el pueblo hebreo, y estaba enfrente el Mar Rojo, y detrás de ellos venía el ejército de Faraón, vino, el pueblo se aglomeró en contra de Moisés. Moisés, nos trajiste para destruirnos en el desierto. Y vino Moisés, se angustió, se desesperó y no halló qué hacer. Y clamó a Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Le dijo. Tengo la vara, Señor, que tú me diste. Usa la vara, le dijo. Esa es la fe, hermano. Esa es la fe. Usemos la fe, hermano. Bendito el Señor. En Juan, capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, Simiente Abraham, Nueva Concepción, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios, hermano? ¿Cuántos creemos a la palabra de Jehová, Dios de los ejércitos, que es fiel y verdadera? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria? ¿Qué es ver la gloria de Dios, hermano? Ya nos podemos, hermanas, ¿se imaginan ustedes ver la gloria de Dios? Hermanos, ¿se imaginan ustedes ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en la iglesia? Ya nos imaginamos ver la gloria de Dios en medio nuestro, hermano. ¿Qué es la gloria de Dios? Cosas extraordinarias, cosas nunca antes vistas, cosas que al ojo humano le es imposible, pero para Dios todo es posible. Eso es parte de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Al principio eran 32,000, pero de estos regresaron 22,000 y quedaron 10,000
dice el capítulo 7, verso 3. De los 22,000 que quedaron, nada más 300 hombres quedaron en total. Con estos 300 enfrentó, hermanos, al innumerable enemigo que venía sobre ellos. Hermanos, de ninguna manera estos 300 hombres hubieran podido vencer al gran ejército de los madianitas en las fuerzas de ellos. Era imposible, imposible, imposible. Pero dice la palabra, al que cree, dígalo hermano, todo le es posible. Bendito sea el Señor. Al que cree, todo le es posible. Era imposible ante los ojos humanos, pero para Dios todo es posible, hermano. Bendito sea el Señor. Era la costumbre, hermanos, que antes de ir a la guerra, los generales podían consolidar al ejército que iba a enfrentar en la batalla, con el propósito, hermanos, de que aquellos a quienes les faltaba valentía o eran débiles, se quedaran. Porque en la guerra no iban débiles, en la guerra no iban, hermanos, gentes que se anduvieran quejando en la guerra. En la guerra iba gente valiente, hermano. Y Dios probó a esos 32,000. No dijo Dios, aquí están estos 32,000, mándalos. No, tienen que ser probados. Y fueron, hermanos, y les dice el Señor, preguntales a estos 32,000, aquellos que están débiles, que están llorando por sus familias, si quieren regresarse, que se regresen. Y les preguntó, hermano, y la cantidad de gente, 10,000 regresaron. Y viene el Señor y le dice, 22,000, hay que probar estos otros, le dice el Señor. Llevarlos al arroyo. Llevarlos al arroyo. Y aquellos que lamen o beben agua arrodillados. Y la expresión dice allí que lamen como perro, dice. Es decir, de que ellos no se fijen, o sea, que no se fijaran a su alrededor, sino que se inclinaran y perdieran la concentración que estaban en medio de una batalla. Y les dice el Señor, y esos que hagan eso, descartarlos también. Pero hubieron 300 hombres, hermanos, que estaban con la espada. Y ellos, hermanos, así, mire, con una mano agarraban aquel agua y vigiando por todos lados. Esos son los 300 hombres. A estos llevarlos, les dice el Señor. A estos otros que se regresen. ¿Cuántos queremos ser de los valientes, hermanos? Diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo veo un pueblo valiente aquí, hermano. Sí, hermano. Y no, esas fueron las palabras que le dijo el Señor a Gedeón. Varón esforzado y valiente. Sí, hermano. Somos pueblo valiente. Bendito el Señor. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué fue lo que usó Sansón para destruir a 1,000 filisteos? La quijada de un asno, y mató a 1,000 filisteos. El joven David, hermanos, dice la Biblia que él usó la honda y con una piedra y la fue clavada en la frente del gigante Goliat, que estaba atemorizando por 40 días al ejército de Israel. Lo derrotó con una piedra. Es que de lo poco Dios hace grandes cosas con la gente que se dispone para hacerlo. Aleluya. Los débiles, dice el Señor, que se regresen, dice el Señor. Aleluya. Que sigan dándose viento en la hamaca, con el control remoto, viendo televisión. Aleluya. Pero la gente valiente dice, hoy hay ayuno, vamos al ayuno. La gente valiente escucha decir, este fin de semana hay vigilia, vamos a la vigilia. La gente valiente dice, vamos a ir a hacer culto allá a tal lugar, vamos a acompañar. La gente valiente dice, hoy esta semana hay campaña de oración, no me voy a quedar ningún día. ¿Cuántos valientes sabemos aquí?
Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, Gedeón no confió en sus fuerzas, sino en la intervención de Dios. Israel salió victorioso porque el poder de Dios era más grande que las circunstancias y los recursos con los que el pueblo contaba. Su mayor recurso era Jehová Dios de los ejércitos. Pero muchas veces, hermanos, lo habían olvidado ellos, que Dios era más fuerte que los madianitas. Hermanos, sabía, hermanos, que Dios es también nuestro mayor ayudador. Él es nuestro mayor ayudador. Como humanos, ante las, hermanos, diferentes situaciones que nosotros enfrentamos, solamente podemos mirar a Él hacia arriba y Él va a dar la respuesta. Muchas veces nos embarga la duda. Olvidamos que tenemos a un Dios grande. Nos estamos ahogando muchas veces en un vaso de agua, hermano. Y se nos olvida que tenemos al Cristo de la gloria. Porque nuestras victorias nunca van a depender de nuestra fuerza, nunca van a depender de nuestros recursos, nunca va a depender, hermanos, de nuestros dones, talentos, nuestras habilidades. Va a depender única y exclusivamente de Dios. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera es donde fallamos y fracasamos. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 23:1, Jehová mi pastor y nada me faltará. Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, ¿cuál es la primera, hermanos, principio para poder vencer en las batallas? La presencia de Dios y la intervención de Él. Segundo, depender de la provisión de Él. Y el último lugar, hermano, y esto está interesante, desechando la autosuficiencia. La autosuficiencia. Dios, hermanos, dice en el versículo Jueces capítulo 7, versículo 2, dice así, Jueces capítulo 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Habían 32,000 y Dios les dijo, eran muchos. ¿Y por qué les dijo eso? Alguien me lo lee. ¿Qué dice? No sea, ¿qué dice? Que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ese es el otro principio, hermano. El último, desechando la autosuficiencia. Es que Dios nos conoce, hermano. Y Dios sabía que si con esos 32,000 el pueblo hubiera dicho, como estaban algo carnudos, hermano. Sí, estaban algo carnuditos y les dijo, no vaya a ser que este pueblo después salga diciendo que por ellos ganaron la batalla. Como Él nos conoce, hermano. Él nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por eso dijo David, mi embrión vieron tus ojos. Cuando estaba en el vientre de la madre, ya Dios ya sabía. Como le dijo al profeta, de que estaba en el vientre de tu madre te conocí y te di profeta a las naciones. Sí, Dios es especial con nosotros. Entonces el orgullo en la habilidad propia de nosotros se convierte en un obstáculo para poder recibir plenamente el poder y la ayuda de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que se siente orgulloso por sus posesiones, porque quizás tiene un buen trabajo, un buen negocio, tiene esto y tiene lo otro, y se sienten orgullosos. Y dicen, no, nosotros aquí no necesitamos de alguien más. Hermano, la autosuficiencia, es peligroso caer en eso. Sí, sentirse orgulloso por un privilegio, por un ministerio, por un don. Eso es peligrosísimo dentro de la vida del creyente. Dios, hermano, alentó a Gedeón
a fin de mitigar su temor y poder fortalecer su fe. Ahí está en el versículo 10. Hermanos amados, igualmente los creyentes dedicados a hacer la voluntad de Dios, sirviéndole fielmente, a veces, hermanos, vamos a necesitar siempre el aliento y la fuerza de Dios. Aunque estemos bendecidos por un lado, pero siempre vamos a necesitar la fuerza de Dios, hermano. ¿Sí? Siempre vamos a necesitar la fuerza de Dios. Aunque Dios lo haya bendecido a un hermano con un trabajo, un negocio, una buena familia, siempre va a ser necesitado de Dios. Aunque los jóvenes digan, ¿verdad?, nosotros tenemos la fuerza y bueno, vamos a disfrutar la vida, siempre son necesitados de Dios. Siempre vamos a seguir necesitados de Dios. Si hay un necesitado aquí, yo soy el primero. Sí, yo soy el primero. Así que cuando lleguen esos momentos de debilidades, debemos pedir que Dios nos inspire por medio del Espíritu Santo con su fe para poder, hermanos, levantarnos en el nombre del Señor, desechando toda autosuficiencia. Bendito el Señor. Proverbios habla mucho de ello. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pablo dijo: no puedo yo autojactarme. No. No pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dijo Pablo también en Corintios: conozco un hombre que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, el espíritu no lo sé, pero que fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Y se le fue dado a conocer cosas inefables. Y viene Pablo más abajo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca, aleluya, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, yo le pido al Señor que me guarde de ese demonio del orgullo, hermano. ¿Cuántos ministros, pastores, evangelistas son orgullosos, hermano? Profetas, entre comillas, ¿verdad? Orgullosos. A mí Dios me habla, a mí Dios me usa. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Entre más orgullosos nos sintamos, más lejos de Dios estamos. Y como, ¿verdad? Miren, me impresiona mucho esa palabra de Pablo. Así que, hermanos, para poder librar las batallas se necesita la presencia de Dios. Segundo, depender de la provisión de Dios. Y número 3, desechando la autosuficiencia. Es Él en nosotros. Dios les bendiga a todos. Oremos al Señor. Padre, buen Dios, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, por su grande amor y misericordia, por su fidelidad, oh Dios. A tu nombre sea toda la gloria, a tu nombre sea toda la alabanza, toda la adoración, la exaltación. Oh Dios amado, Dios mi Cristo poderoso, a tu nombre sea toda la gloria. Señor, te pido por tu pueblo, Señor. Te pido que venga fortaleciendo la vida de tu pueblo, mi Dios amado. Mira cuánta necesidad en medio nuestro, Señor eterno. Oh amado hermano, hermana, en esta hora quizás está pasando por medio de ese problema, aleluya, por medio de esa zaranda, aleluya. Pero el Señor tiene propósito grande a través y detrás de ese proceso que usted está pasando. Para Dios, dice la palabra, que a los que son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que le aman, a los que le siguen, a los que le obedecen a Él,
todas las cosas, todas las circunstancias de la vida producen para bien, porque estamos en el propósito y la voluntad del Señor. Y es Dios quien va en la barca, es Cristo quien va en la barca con nosotros. No estamos solos, solamente hay que depender de Él, solamente hay que depender de Él, porque de Él viene, hermanos, la victoria. De Él, hermanos, viene la fortaleza, viene la bendición, viene la provisión. Aleluya, santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Oh mi Cristo poderoso, te doy gracias por tu grande amor y misericordia. Fortalezca al débil, Señor, fortalezca al debilitado, Padre. Sana al enfermo, Señor amado. Oh Señor eterno, Dios eterno, levanta al debilitado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oh Señor eterno, tú multiplica las fuerzas, Padre, como las de un búfalo, Señor. Oh Señor eterno, gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Queda nuestro hermano con cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la palabra que en esta noche, hermanos. Qué bueno es Dios, ya nos habló en esta noche. Gloria a Jesús. Así, hermanos, vamos a pasar otro tiempo